Porque de tal manera amó Dios al mundo. O es, para que quede más claro, porque Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo nacido en forma única para todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, así el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y nos dice la palabra de Dios, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Y este sí es un tercero condicional, que quiere decir a lo mejor sí, a lo mejor no. O sea, todo depende de nuestra voluntad. Es decir, en todo momento es libertad, libertad. Nosotros tenemos la libertad de decidir si citamos nuestros pecados o no citamos, si creemos en Cristo o no creemos en Cristo. Es la decisión nuestra. Dios nos permite que en la soberanía de nuestra voluntad podamos escoger si seguirle o no seguirle. Todos los días tenemos cientos de miles de decisiones que tomar. Y es allí donde la autoridad del individuo, la libre voluntad del individuo, decide si desea exponerse a la palabra de Dios o no, si desea citar su pecado o no. Es libertad. Y la libertad vale sangre. En una nación donde el ejército defiende con su vida a la institución divina número 4, la libertad vale sangre, la sangre de los soldados que valientemente defienden la nación. En el caso de nosotros, esa libertad para ser hijos de Dios, para ser sacados del mercado de esclavos, costó la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y mientras nosotros no tenemos necesidad de hacer nada, lo único que tenemos es que aceptar el sacrificio y luego tenemos la libertad de elegir si citar nuestros pecados o no. Es esa libertad con la que fuimos comparados por el precio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pánense firmes con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. No costó nada para nosotros, no costó nuestra sangre, pero costó la sangre preciosa del único eh, engendrado de manera única, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esa misma libertad, nosotros tenemos la oportunidad de elegir si presentamos ante Dios nuestros pecados, nuestras independencias, porque recuerden que pecado es actuar independientemente de Dios. Y entonces ponemos ese pecado ante Dios y decimos, Padre, reclamo el perdón de este pecado porque tu Hijo Jesús lo pagó en la cruz. Y Dios se ve en la responsabilidad de, como Él es fiel y permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles, se ve en la responsabilidad de perdonar ese pecado. No importa la cantidad de millones de veces que lo citemos, Dios siempre lo va a perdonar, porque Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Y podrán algunos decir, pero qué fácil. Sí, efectivamente, para nosotros es fácil, pero no para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, podemos en este instante, en la intimidad de nuestra alma, estar blanco como la nieve cuando citemos nuestros pecados para poder iniciar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder presentarnos ante ti a estudiar tu increíble plan. Te pedimos que estas cosas vengan a ser claras, a fin de que podamos entenderlas, metabolizarlas, asimilarlas para nuestro crecimiento y para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, continuando con los 40 beneficios del momento de la salvación, de los cuales 40 son irrevocables y un revocable, podemos continuar para poder entender parte de lo que sucede al momento de la salvación. Y continuando con nuestra lista de 40 beneficios, y recuerden que son 39 irrevocables y un revocable que es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo la espiritualidad es un absoluto y nosotros no podemos producir el absoluto. Nosotros no tenemos capacidad para producir absolutos.
El absoluto es Dios, Él lo produce, por lo cual para ser llenos del Espíritu Santo debemos descansar en sus recursos. Y es por esto que se invita siempre a citar nuestros pecados para poder estar en la espiritualidad. Entonces ese irrevocable es justamente la llenura del Espíritu Santo y constantemente debemos ir a la cruz a recordarlo, a presentar nuestros pecados. Y entonces, continuando con esta lista, tenemos en el número 31, el creyente es glorificado. Y miren qué maravilloso regalo es que nosotros podemos llegar a ser exaltados, no porque nosotros tengamos capacidad para hacer algo, sino porque lo que Él hizo en la cruz. Y nosotros descansamos, reposamos en ese maravilloso sacrificio. El creyente es glorificado. En Romanos 8:30 nos dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En el número 32, el creyente está completo en Cristo. Colosenses 2:10 nos dice, y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. En el número 33 dice, el creyente es poseedor de toda bendición espiritual otorgado desde la eternidad pasada. Recuerden que dentro de los atributos divinos, que son soberanía, amor, rectitud, justicia, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Entonces Dios, al ser omnisciente y a ser eterno, desde la eternidad pasada, y no es porque existe algún tiempo cronológico como existe para nosotros, pero es una forma de determinar que fue hace quién sabe cuántos millones de años atrás. Dios, en su preconocimiento de todas las cosas, Él sabía lo que íbamos a tener en este momento, que nos íbamos a sentar a estudiar la palabra de Dios. Entonces, Él conoce absolutamente todo. Entonces, y son esas bendiciones en función de que nosotros con sus recursos, con su palabra, con la llenura del Espíritu Santo, íbamos a tener la oportunidad de conocer y estudiar su palabra, y en la medida que vamos creciendo, Dios puede liberar, entregándonos parte de esas bendiciones que tenía preparada para nosotros. Dios está deseoso de bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que en la medida que nosotros crezcamos espiritualmente podamos recibir las bendiciones, porque Él no nos va a dar algo que no podamos manejar. Él no nos va a dar, no nos va a otorgar bendiciones si nosotros no tenemos la capacidad para recibir esas bendiciones. Pero para eso tenemos que crecer espiritualmente. Entonces dice, el creyente es poseedor de toda bendición espiritual otorgada desde la eternidad pasada. Nos dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En el número 34, el creyente recibe un espíritu humano. Eso es para que nosotros podamos tener relación con Dios y percibir la palabra de Dios. Y es un espíritu creado por Él. Nosotros no podemos crear la espiritualidad. Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es interesante cuando se lee la Biblia y darnos cuenta que cuando habla de el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, es en mayúscula. Y cuando dice juntamente con nuestro espíritu es en minúscula. Y se está refiriendo a que es el espíritu humano. La palabra Dios se escribe en mayúscula. Y todo lo que se refiere a Dios y Espíritu Santo es con mayúscula. Entonces, en 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido al espíritu de este mundo, sino al espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. En 2 Corintios 7:13 nos dice, por tanto hemos sido consolados, pero mucho más que por nuestra consolación nos gozamos por el gozo de Tito, porque su espíritu ha sido reanimado por todos vosotros. Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, o sea, cuando se refiere a todo vuestro ser, se está refiriendo a tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el punto número 35, al creyente se le remueven todas las cicatrices del alma. En Isaías 43:25 dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré más de tus pecados.
En Isaías 44:22 nos dice, he borrado como niebla tus rebeliones y como nube tus pecados. Vuelve a mí porque yo te he redimido. Y si se dan cuenta, eso se está refiriendo justamente al sacrificio de Cristo en la cruz. Y está hablando en el Antiguo Testamento. Ya Dios, en su preconocimiento, sabía que la cruz, el evento increíble de la cruz, ya iba a suceder. Ya sabía que era un hecho. Bien, el número 36. El creyente es el receptor de la gracia eficaz. En Efesios 1:13 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. En el número 37, al creyente se le garantiza un cuerpo de resurrección para siempre. En Juan 11:25 dice Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. En el punto número 38, el creyente es el beneficiario de la reconciliación ilimitada. En 2 Corintios 5, del 14 al 15, nos dice, porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Morimos desde el punto de vista de la representación. Somos representados, porque Cristo muere por Adán y por todo el género humano, por supuesto, pero por el pecado de Adán, muere como sustituto. Es como quien hace una prueba de manejo en representación de otra persona. La otra persona recibe la calificación de la licencia de conducir, pero quien conduce es otro. Supongamos que yo voy a presentar la prueba de conducción por alguien que no sabe manejar y la calificación que yo saque es justamente la que le va a ser otorgada a la otra persona. Entonces vamos a leer de nuevo esto. Porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y él murió por todos para que los que viven ya no vivan más por sí, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos la libertad de seguirle o rechazarle. Pero si entendemos lo maravilloso que es el plan de Dios, lo hermoso y lo grande que ha sido el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces deseamos conocerle, deseamos seguirle, porque precisamente es impresionante haber recibido tal cantidad de beneficios. Y el propósito de aprender la palabra de Dios es desarrollar amor recíproco por Él, amor personal, por conocimiento de Él. Y en 2 Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de reconciliación. Es decir, nosotros tenemos el privilegio de luego de transmitir lo que es el mensaje de la palabra reconciliación, que es justamente cree en Cristo y será salvo, sin obligar a nadie. Primera de Timoteo, 2:6, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo 4:10, porque para esto mismo trabajamos arduamente y luchamos, pues esperamos en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Salvador de todos los hombres, pero especialmente de aquellos que creen. Tito 2:11, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Segunda de Pedro 2:1, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas. Y las herejías destructivas son aquellas que desvían justamente la atención del cristiano de la obra de Cristo en la cruz hacia otro tipo de cosas. Y basta ver cómo cuando te presentas en una religión X y ves una cantidad de distorsión y ves una cantidad de distracciones en velas, en figuras de yeso o de madera, rituales que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y cuando muchos tienen que ver, pero con el Antiguo Testamento, que ya fueron abolidos. O asistes a otra iglesia y resulta que ves un montón de cosas que definitivamente son distracciones absurdas y además eso hasta ridículas, como que hablar en lenguas y disparates raros y gente que se retuerce y se tira al suelo y brinca y salta. Entonces, cuando te das cuenta,
Es un espectáculo lamentable, vergonzoso, y lo menos que hay es información divina. Entonces, vamos a leer de nuevo esto, Tito 2:11, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Segunda de Pedro 2:1, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y esa destrucción es estar fuera de comunión, pues, en parte. En Hechos 2:9 dice, sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En el número 39, el creyente tiene privilegio igual y oportunidad igual bajo la elección y la predestinación para ejecutar el plan de Dios. Romanos 12:3 dice, digo pues a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe, esta referencia a la doctrina, que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios nos asigna la oportunidad de adquirir doctrina, información. El cuerpo de doctrina, recuerden que la palabra fe es pistis, creer aquello en lo que crees, o sea, el cuerpo de doctrina, la información, el estudio y la confianza. Entonces, Dios nos reparte su doctrina, su palabra, su información, y entonces nosotros somos los que nos alimentamos de ella y la procesamos para poder usarla en nuestro diario vivir. Pero cuando habla de no tengamos un mayor concepto de nosotros es porque buena parte de los cristianos creen que pueden hacer algo para alcanzar la aprobación de Dios y se llenan de vanidad. Y aunque tengan las manitos juntitas y agachen la cabeza y hablen bajitico y suavecito y bonito, y aleluya, hermano, gloria a Dios y todo eso, resulta que están teniendo un concepto de sí mismos más elevado del que realmente es y del que debe ser, porque están de alguna forma tratando de o creyendo que de alguna forma pueden impresionar a Dios, pueden agradar a Dios, pueden alcanzar la aprobación de Dios por medio de su actitud, de su comportamiento y sus buenas obras. Y entonces es allí donde está teniendo un más alto concepto de sí mismo. Y ejemplo de ello es cuando los dos hombres que van al templo, uno un publicano y el otro un fariseo, y el fariseo dice, uy Señor, gracias porque no me hiciste como este recaudador de impuestos. Y el recaudador de impuestos era un judío que era despreciado por sus hermanos por el hecho de servir al imperio romano. Y el otro era un hombre que se estaba dando golpes de pecho diciendo yo. Y que dijo el recaudador de impuestos, que era visto como un pecador dentro del pueblo judío. Él dijo, Señor, sé propicio a mí. Propiciar es pagar el precio que tú puedes pagar, pero yo no puedo. Y el recaudador de impuestos estaba siendo humilde al reconocer que él no tenía capacidad para pagar el precio. Y estaba diciendo, Señor, sé propicio a mí. Págalo tú porque yo no puedo. Y es esa la verdadera humildad. Entonces, no tiene nada que ver con el tono con el que se hable, ni la soberbia con la que se suene, pero sino que trata de la humildad que tienes realmente ante Dios al reconocer que tú no puedes. Entonces, voy a leer de nuevo este. Digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe o de la doctrina que Dios repartió a cada uno. Efesios 3:16 al 19. A fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, os conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en vuestros corazones, en su mente, en nuestras mentes, por medio de la fe, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, o sea, con los miembros de la familia real, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y esto lo explicaremos más adelante cuando estudiemos los 10 solucionadores y el alma y el espíritu. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento,
para que así seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y el punto número 40, que es el que hemos mencionado, no se les va a hacer extraño este tema porque lo hemos estudiado, lo hemos mencionado en muchas oportunidades. El número 40 es todo creyente, el absoluto revocable. Es un absoluto, pero es revocable. Todo creyente es lleno del Espíritu Santo en el momento de la salvación. La plenitud del Espíritu Santo recibida en la salvación es revocada cuando el creyente peca. En Gálatas 3:3 dice, tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminaréis en la carne. Y es eso. Ahora que comenzaron en el instante de creer en Cristo, comenzaste en el Espíritu, pero al instante que cometes un pecado, terminas en la carne. La plenitud del Espíritu Santo se recupera cuando el creyente cita su pecado. En 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, nuestras independencias, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, nosotros tenemos la increíble oportunidad de estar llenos del Espíritu Santo o estar controlados por la carne. Y esa es la constante mecánica que debemos aplicar en la medida que cometemos pecado. Entonces, sí, que es un tercero condicional, o sea, a lo mejor sí o a lo mejor no. Confesamos homologueo, que significa citar un caso legal. Si citamos nuestros pecados, si citamos un caso legal, ¿y cuál es el caso legal? Dios Padre, en el juicio que descargó todos los pecados del género humano en la persona única del universo, para que nosotros tengamos acceso a la salvación en primer lugar y luego a la llenura del Espíritu Santo. Sí, entonces, a lo mejor sí, a lo mejor no, confesamos nuestras independencias, citando ese caso legal en el juicio de Dios Padre contra el género humano. Dios Padre, por supuesto, es fiel. ¿Y por qué es fiel? Porque Él no puede faltarse a sí mismo. Dios es fiel y justo, es recto, perfecto, porque Él reconoce que vació todos los pecados del género humano en Cristo, para perdonar nuestros pecados, nuestras independencias, y purificarnos de todo mal hacer. Y todo mal hacer son esas obras de bien humano en el que nosotros creyendo que podemos, haciendo algo, podemos alcanzar la aprobación de Dios. Es un increíble regalo. Entonces, es gratis, claro que es gratis para nosotros, pero Cristo pagó el precio más alto y asqueroso del universo. Que la persona única del universo venga a hacerse hombre para poder recibir la inmundicia del género humano. Imagínense los cientos de miles de millones de pecados que cayeron sobre Cristo, los pasados, los presentes y los futuros, para que nosotros tengamos esa magnífica oportunidad. Y fue tan increíble que durante 3 horas Cristo en la cruz recibió toda esa inmundicia. Por eso Dios Padre no puede tener comunión con el pecado. Y Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es para que se registrara que en ese instante estaba siendo pecado por nosotros. Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Y Cristo en ese instante estaba recibiendo toda la inmundicia del género humano. Y la muerte que paga los pecados no es la muerte física, sino una muerte espiritual. Porque cuando Adán y Eva pecan, mueren espiritualmente, no físicamente. Porque del día que del fruto del árbol del bien y del mal comieren, ciertamente morirán. O sea, muriendo, morirán. Y se está refiriendo a que muriendo físicamente, luego morirán. Muriendo espiritualmente, luego morirán físicamente. Y se está refiriendo a la muerte física luego de la muerte espiritual. Por lo tanto, la muerte que paga los pecados es la muerte espiritual, que es la separación de Cristo con el Padre. Entonces, luego dice Cristo, Él continuó vivo un tiempo más, y luego de ser vaciados los pecados del género humano sobre Él, que de hecho, durante 3 horas el cielo se oscureció, se hizo de noche, para permitir la intimidad en el acto más horroroso y a la vez la manifestación de amor más grande del universo, donde luego Cristo dice, todo está consumado.
Y lo interesante es que el tiempo gramatical en el griego dice todo está consumado con el resultado que permanece. Aoristo activo indicativo. Está queriendo decir que es un tiempo gramatical que indica que todo está consumado con el resultado que permanece consumado eternamente. Es decir, fue consumado. Esa es la representación del sábado. Dios, cuando dice que Dios descansó en el séptimo día, se está refiriendo a que todo está consumado, todo está provisto por Él. Ya todo está listo, todo está hecho. Entonces cuando Cristo dice en la cruz, todo está consumado, tetelestai, entonces está refiriéndose justamente a que nosotros tenemos la bendición de poder reposar en la obra maravillosa, eterna e infinita de Cristo en la cruz. Y entonces en la medida que vamos confiando en eso, en la medida que vamos convenciéndonos de eso, comenzamos a tener paz, porque sabemos que no es posible que perdamos nuestra salvación. Y la obra maravillosa de Cristo se hace efectiva en nuestras vidas y tenemos oportunidad para encaminarnos al crecimiento espiritual. Tenemos la oportunidad de entonces abrir los ojos y entender un poquito de su maravilloso plan y entender que entonces debemos crecer espiritualmente porque queremos conocer a nuestro Padre y queremos desarrollar conocimiento de su doctrina para ir confiando en Él y aprovechar estos 20, 30, 40, 50 años que podamos tener en la tierra, disfrutando de las increíbles adversidades que se nos presenten con su palabra. Y entonces entendemos que todo lo que sucede a nuestro alrededor no son más que circunstancias que nos sirven para fortalecer nuestra confianza en Él. Y las adversidades podemos aprender a disfrutarlas y tener paz, increíble paz, con el poder que Él nos delegó, con su palabra, con su mente, con esa información maravillosa fluyendo en los 7 compartimentos de nuestra alma. Y entender que esto no es más que circunstancias temporales en las cuales podemos utilizar sus recursos, comenzando por la llenura del Espíritu Santo, la palabra de Dios y un comunicador que Él nos dispone para que nosotros podamos alimentarnos de su maravilloso plan, de su maravillosa palabra y adquirir la mente de Cristo en nuestra alma. Y confiar y tener el poder que Él disfrutó, que Él tuvo en el momento de la crucifixión. Y que en la peor adversidad podemos tener paz. Y ahí estamos glorificándolo, estamos honrándolo, porque estamos haciendo uso de sus recursos y no de los nuestros. Haciendo uso de sus recursos para poder vivir en esta tierra en paz, en armonía, en amor recíproco por Él. Y nos vamos encaminando hacia el crecimiento espiritual. Y entendemos entonces que todo esto es pasajero. Y podemos alcanzar paz en medio de la tormenta. De eso se trata la relación con Dios. De eso se trata estar lleno del Espíritu Santo. De eso se trata tener doctrina y aplicar toda su palabra maravillosa en nuestras vidas. Entonces comprende que no tienes nada de qué preocuparte. Porque sabes que cada una de las cosas que suceden en nuestras vidas están permitidas por Dios y están aquí para que nosotros podamos aplicar su palabra. Entonces comienzas a ver las circunstancias de la vida como cosas pasajeras. Que si el coronavirus, que si la muerte, que si la enfermedad, que si la angustia, la ansiedad económica, los desplantes de la gente, las ofensas, que cualquier cosa pasa a ser insignificante. Y comienzas a ver que todo a tu alrededor ya no tiene el mismo significado, ya no tiene la misma importancia. Y la gente te ve y dice, ¿cómo es posible que no estés preocupado? Y te dices, ¿por qué no me importa nada de esto? Esto es pasajero porque tu vista comienza a estar puesta en el tercer cielo. Tu vista comienza a estar puesta en la nación a la cual perteneces realmente, que es la nación del cielo. Entonces de eso se trata, parte de lo que es el plan de Dios para nuestras vidas. Y con esto terminamos esta clase y esta serie que se llama Los 40 beneficios de la salvación. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias Dios Padre por este maravilloso privilegio que nos diste de poder estudiar tu increíble plan, apenas para conocer un poquitico de lo que tienes para nosotros.
Gracias, Señor, en el nombre de su excelencia y su majestad Jesucristo.